¿Las vacunas contra COVID-19 podrían protegernos contra la variante Omicron? En una reciente publicación dada por el ministro de Israel en cuanto a la protección de la vacuna para Omicron y sobre todo el primer caso reportado de Omicron en Estados Unidos, revelarían una información importante a tomar en cuenta. ¿Podrían las vacunas protegernos contra Omicron? En este video vamos a hablar de ello y lo más importante, dar algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una información importante que el ministro de Salud de Israel había mencionado en relación a las vacunas y a la variante Omicron, en donde revelaría que habría indicios que la vacuna, sobre todo con dosis de refuerzo, podría tener un rol protector frente a la variante Omicron, situación que también correspondería al análisis del primer caso detectado de la variante Omicron en Estados Unidos. En este video vamos a hablar sobre esta situación. No olviden suscribirse al canal y lo más importante, las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para conocer los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera poder acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, hoy en día es muy importante entender de que las investigaciones ya empezaron para evaluar cuál es el rol real de las vacunas frente a la variante Omicron. Esta información se va a dar recién a conocer dentro de 2 semanas. Recordemos que el 26 de noviembre, en una reunión de comité de expertos, la OMS menciona que la variante detectada en países de África, en la parte sur de África, sobre todo Botsuana y Sudáfrica, habrían detectado la variante B1.529, a la cual, dadas sus características, le dan el nombre de Omicron, y de esta manera constituye la quinta variante de preocupación que conocería el mundo. Sin embargo, las investigaciones siguen dándose para ver si las vacunas tendrían un rol o no. En base a ello, el ministro de Salud de Israel, Nitzan Horowitz, dijo el martes 30 de noviembre que existirían indicios que mostrarían que las personas que han recibido una dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus estarían protegidas contra la nueva variante de Omicron. Y es muy importante que esta información estaría revelándose en los siguientes días. Pero lo importante que se sumaría a ello sería también el primer caso detectado de Omicron en Estados Unidos. El miércoles 1 de diciembre 2021, Estados Unidos habría indicado la presencia del primer caso confirmado de Omicron en su territorio. Esto se ha dado en una persona, varón. No revelan exactamente la edad, pero se indica que está entre los 18 y 49 años, quien habría dado positivo para Omicron. Lo más importante a entender sobre este caso es de que la persona estaría vacunada con 2 dosis de Moderna y que los cuadros que ha presentado han sido cuadros prácticamente de sintomatología leve, en donde al mantener el aislamiento, los cuadros y los síntomas han mejorado de manera autolimitada. Esta información es importante, ya dado que, si bien es cierto, no se conoce cuál es el rol real que se tiene hoy en día con las vacunas y sobre todo con la variante Omicron, podemos conocer de que las vacunas podrían tener algún rol en protección con respecto a esta nueva variante. Estos datos son importantes a tomar en cuenta, dado que ayudarían a que las personas vacunadas puedan enfrentar a esta variante que sigue incrementándose. Dentro de los datos que se conocen sobre el primer caso reportado en Estados Unidos, se menciona que el individuo es un viajero que regresó de Sudáfrica en noviembre 22. Dio positivo para el coronavirus el 29 de noviembre. Y al hacer el estudio se confirmó que la variante era Omicron. La persona había recibido las vacunas y estaba experimentando síntomas leves
mejorando de manera autolimitada sus síntomas. Es muy importante tomar en cuenta de que ya Estados Unidos estaría evaluando cuál es el comportamiento de Omicron y cómo las vacunas podrían o no ayudar a detener casos severos de esta variante. La información todavía es reciente y todavía se estaba hablando, pero ya hay indicios, por ejemplo, el ministro de Salud de Israel y el caso detectado de Omicron en Estados Unidos, que las vacunas podrían tener algún rol en esta variante. Sin embargo, el presidente de Moderna, de Laboratorios Moderna, habría indicado de que todavía está evaluándose ello. Los investigadores están esperando a cuál será el verdadero rol de las vacunas contra esta variante Omicron. Eso se estará definiendo en estas semanas, pero es muy importante que los indicios podrían indicar que la vacunación podría tener algún rol frente a la variante. Es importante mencionar que Israel está evaluando ya continuamente cuál es el rol de la vacunación frente a Omicron, y el primer caso detectado en Estados Unidos confirmaría que esta persona que tuvo 2 dosis de la vacuna Moderna podría hacerle frente a la variante Omicron, dado que la sintomatología que ha tenido es leve. Estos datos van a ayudar a entender cuál sería el rol que se podría esperar de la vacunación. Los investigadores todavía están pendientes a los resultados. Las mutaciones que presenta la variante Omicron son de preocupación, dado que presenta más de 32 mutaciones en la proteína S. Ello significaría que probablemente los anticuerpos desarrollados por las vacunas no cumplan un rol adecuado. Sin embargo, recordemos que los anticuerpos generados por las vacunas podrían también ayudar de una u otra manera a detener en parte el avance de la variante Omicron al ser infectados por esta. Es importante tomar en cuenta que, si bien es cierto, la eficacia no será al 100%, pero se puede tener algún valor de eficacia para evitar cuadros severos. Hoy en día, los reportes que se van dando, uno por Israel y otro por Estados Unidos, con respecto al primer caso que se ha detectado, darían indicios de que podría haber un rol de las vacunas con esta nueva variante. Es muy importante esperar los resultados que estarán definiéndose en las siguientes semanas para conocer cuál es el real impacto de las vacunas frente a Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una noticia importante. Israel estaría confirmando que hay indicios de que las vacunas contra COVID-19 podrían ayudar al avance de la variante Omicron. El ministro de Salud de Israel habría mencionado de que hay indicios de que la dosis de refuerzo protegería a las personas frente a Omicron. Esta información se agregaría con el primer caso reportado en Estados Unidos, en donde el caso de un varón que estuvo en Sudáfrica y que salió positivo el 29 de noviembre y que el estudio de secuenciamiento genético confirmó Omicron el 1 de diciembre, se trataría de una persona que habría estado con las dosis completas de vacuna Moderna, primera y segunda dosis, y los cuadros y la sintomatología que desarrolló fue solo leve. Estos puntos son casos que podrían dar información de cuál sería el rol de la vacunación. Recordemos que son casos aislados. No podemos garantizar, no podemos indicar de que las vacunas al momento estarán o no con la eficacia que deseamos. Eso será evaluado, está evaluándose en este momento y las respuestas se darán en las siguientes semanas. Sin embargo, los indicios indicarían de que las vacunas podrían tener un rol protector frente a Omicron. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus.
Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y, lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas. Usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar, y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien lo saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y, lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.